Acá, a ver. Acá está, ya lo tenemos, acá está. Bueno, ahora sí, la próxima charla es cambio de cultivares. Los ingenieros agrónomos Alejandro Lavista Llanos y Juan Martín Blackwedel hablarán sobre la necesidad de cambiar los cultivares, el por qué puede ser necesario, cómo hacerlo para que sea exitoso y finalmente cómo cuidar los ejemplares hasta entrar en producción. Ahí está Juan. Alejandro, bueno, ya lo conocemos, es ingeniero agrónomo, hace 54 años y acumula más de 36 años de experiencia en el cultivo en su propia finca en Entre Ríos, con árboles de la misma edad y más de 26 años brindando asesoramiento en diversas fincas de pecan y céspedes deportivos. Juan Martín es ingeniero agrónomo también, recibido en la Facultad Nacional de Tucumán, actualmente asesora a distintos proyectos por parte de la consultora Pacan Consultora y coordina y asesora técnicamente al grupo NOA Pecan en conjunto con el ingeniero agrónomo Enrique Orel. También es responsable de administrar y manejar técnicamente una plantación familiar de 15 hectáreas y se encuentra incursionando en el ámbito de servicios de cosecha. Bienvenidos. Ahí lo habilita Carlos. Ahí está. Buenas tardes a todos. Vamos a tratar un tema que, por lo que vemos en todo comercialmente, por la adaptación de los cultivares y que hoy está en boca de todos, que es ¿qué hacer cuando quiero cambiar cultivares? Yo me voy a basar principalmente en una FTP que nos escribió Tom Stevenson el año pasado, en abril del año pasado, que está muy clarita. Les recomendaría leerla porque acá vamos a parte reflejar eso. Y después Juan Martín les va a contar la experiencia del cambio de copa mediante reinjerto de la planta, que es una técnica muy usada, que tiene pros y contras y que él se los va a explicar y que, bueno, para pequeñas o medianas plantaciones es adaptada. Cuando son grandes plantaciones es un tema porque hay que tener muy buenos injertadores. Bueno, entonces la idea es empezar la charla. Ahí están los nombres nuestros. Ok. Entonces, la primera cosa que hay que tener en cuenta es que para cambiar los cultivares hay que estudiar bien la necesidad de cambiar los cultivares. No tiene que ser una moda, un capricho, un problema de mercado de 1 o 2 años o de un problema de una enfermedad. Hay que estar muy seguros. ¿Se escucha bien ahí? Sí, porque me tengo que dar vuelta. Hola, hola. Hay que estar muy seguro para hacerlo. Son situaciones variables y complejas. Vuelvo a repetir, no tiene que ser un capricho o una moda. A veces, inclusive yo he escuchado asesores, bueno, que vienen, les parece algo, deberían cambiar a tal cosa. Hay que estar muy seguros, ¿no? Es un trabajo arduo y que provoca esfuerzos considerables. Hay una reducción temporal de ingresos porque estoy dejando de lado, estoy podando o estoy eliminando lo que quiero sacar y hasta que el otro entre en producción va a costarme unos años. Y hay un costo de ejecución y cuidado que hay que tenerlos en cuenta porque puede ser importante. Para acá tengo que apuntar, ¿no? ¿Por qué cambiar? Plantas adultas mayores con gran desarrollo y dificultad de manejo, para pulverizarlas, para rociarlas, me incluyo en ese rubro. Densidades inadecuadas, a veces muy separadas, plantas enfermas o con plagas incontrolables, más que plaga por situaciones sanitarias, podrían ser enfermedades también. Plantaciones rotas por temporales, cultivares no adecuados para el área, por el clima, el suelo, el agua, o por la sanidad. Problema por la sanidad es muy común plantas susceptibles a sarnas plantadas en zonas húmedas, que se convierte en un problema el manejo de la sarna que las hace imposibles de manejar. Yo conozco gente en Misiones que me dice, yo nunca más pondría un desirable aquí, y es una muy buena variedad, pero en otro lugar. Problemas de calidad, rendimiento, mercado, diseños incorrectos, espaciamientos y orientaciones no adecuadas que complican los trabajos a campo, distribución de polinizadores, muchas veces no se ha hecho con una planificación original y entonces no hay un buen solapado o cubrimiento de las flores femeninas por el polen.
y preferencia del propietario. Cuando es una preferencia del propietario, yo no sé si se alcanza a ver eso. Sí. ¿Qué? Sí, capaz que va a ser mejor. Hay que tener muy en claro cuál es el objetivo de la plantación. Hay pequeñas producciones que a veces son para disfrute un propietario. Bueno, ahí lo que hay que buscar es una variedad que tenga la menor cantidad de problemas y que se divierta. Ahora, si lo que busca es ganar dinero, entonces sí tiene que estar buscando ese objetivo. ¿Cómo planificar esta ejecución? Cuenten con apoyo de profesionales experimentados, responsables y que conozcan el tema. O sea, que estén bien seguros de lo que van a hacer. Esa elección de nuevos cultivares hay que conocerlos a fondo. Conocer cómo polinizan, cómo es su relación con las enfermedades, con el suelo, con el clima, su adaptación especialmente a ese sitio de plantación, porque volverse a equivocar sí sería carísimo. Hay que volver a verificar la fecundación de los nuevos cultivares, porque me estoy llevando algunos que a lo mejor actuaban como polinizador y tengo que poner otros que los reemplacen. Entonces tienen que estar muy seguros de ese cambio. Hay que ver qué cantidad de plantas van a necesitar y qué vivero se las va a poder entregar con suficiente calidad y cantidad de la que necesiten. Tienen que estar muy seguros de que si cambian, cambiar por la variedad correcta. No puede haber equivocaciones. Y acordar con tiempo cómo van a ir recibiéndolas, qué cantidad, qué valores, formas de pago, etcétera. O sea, no es algo para decir, bueno, el año que viene empiezo a cambiar y cambio. Hay que planificarlo muy bien. ¿Qué equipos y maquinarias voy a usar? Propios de alquiler, si voy a tener que sacar plantas, tumbarlas, quemar, abrir espacios, hacer podas intensas. ¿Quién me lo va a hacer? ¿Lo puedo hacer yo o lo puede hacer otro? ¿Qué mano de obra se va a usar para eso? Porque si hay que seguir produciendo en el resto, no podemos distraer la mano de obra en hacer esto y quedarme sin el resto de los trabajos. ¿Qué podas, extracciones, quemado voy a tener que hacer? ¿Qué preparación del terreno voy a tener que hacer previo al plantado si es que voy a utilizar un sistema de plantado? Las plantas jóvenes van a necesitar un riego diferente que las adultas. ¿Cómo se lo voy a proveer? Inclusive hasta su manejo debería ser diferente. Eso, si es un intercalado, es más difícil, pero si es una plantación nueva, sí se puede hacer. ¿Qué costo va a significar esa operación? Yo diría que eso es muy importante. ¿Cuánto me va a costar todo este capricho y qué es lo que voy a ganar? ¿Qué reducción de la producción o ingresos por varios años? ¿Qué manejo le voy a aplicar? ¿Y qué resultado económico espero de las nuevas? Entonces, todo esto hay que terminarlo, volcarlo de la siguiente forma. ¿Cómo hacerlo esto? Informarse detalladamente, no apurar decisiones y escribirlo todo. ¿Qué quiere decir? Que lo vuelque, que lo revise, que lo vuelva a mirar. Estoy bien seguro de lo que voy a hacer, porque no tiene que ser un ensayo. Una cosa es hacer una prueba con unas pocas plantas, eso no tiene importancia, pero cambiar una plantación, cambiar de cultivar o de variedad, como dicen normalmente, no es una cosa menor. Conectarse con personas experimentadas o preguntar en la zona. Y básicamente hay dos métodos. El plantado de nuevos ejemplares de vivero, sea propio o sea ajeno. El plantado de arbolitos de semilla se puede hacer, pero es más difícil. Y el reinjertado de una nueva variedad, sería una nueva variedad sobre el pie existente que después nos lo va a dar Juan Martín. Entonces, tienen todos ventajas e inconvenientes cada uno. Yo voy a hacer un pequeño repaso de la primer parte del plantado de nuevos ejemplares, que se puede hacer en una sola operación o gradualmente a través de años. El punto B es simplemente mencionarlo y después Juan Martín le va a dar toda la charla de él.
las preguntas que las hay las vamos a dejar para el final porque tenemos poco tiempo, unos 45 minutos, y quiero atenerme al programa. Entonces, plantado de nuevos ejemplares. Cuando es gradualmente, tengo que ir retirando los ejemplares y preparando el terreno de los que retiré, sea hilera por medio, 2 hileras, sean árboles alternados. Tengo que replantar esa hilera y ahí voy a estar poniendo árboles pequeños entre medio de árboles más grandes. Entonces hay que tener especial cuidado en el asoleado de estos árboles, que no queden sumidos en la sombra de los otros porque se ahilan y terminan siendo un palo para arriba. Después ocurre que todo lo que les explicó recién Martín Basso al lado no se puede hacer, entonces hay que tener cuidado. Esto permite mantener algo de producción, no quedar a cero en producción, y también es algo más engorroso porque tenemos 2 manejos diferentes. Mientras que si se hace en una sola operación, es más fácil, uno elimina todo, prepara el terreno de nuevo, pero los ingresos durante 5, 6, 7 años van a ser 0 y hay que estar preparado para eso. Es más sencillo, se quedan sin producción por varios años, pero permite un muy buen preparado del terreno y a veces hasta reorientación de las hileras, si ese fuera el caso. Y remarqué lo último porque hay que pensar en que los sistemas de riego que eran útiles en árboles adultos hay que volverlos a ser útiles para las plantaciones jóvenes. Entonces, ese es un problema que hay que tenerlo en cuenta, porque a veces hay hasta 2 sistemas de riego en el mismo lugar, lo cual complica bastante la operación. Entonces, vamos a mirar algunas fotos. Esto es una plantación prácticamente abandonada y que en esas condiciones las nueces están arriba. Prácticamente diría que la producción acá uno tendría que limitarse a recoger lo que cayó al piso. Ahí están haciendo, esta foto no es de acá, es de Estados Unidos, una poda con helicóptero que es carísima. Acá esto sería impensable, pero lo que lo puse como ejemplo de qué ocurre cuando queda una plantación abandonada y uno la quiere cambiar. Utilizando, que no es que la voy a sacar toda, sino que la voy a abrir. Este es un sistema. Esto es una plantación que en la temporada anterior, como estaba cerrada, y la temporada posterior a la poda, cómo abrieron luz y reformaron esas plantas para poder dar lugar en la hilera del medio para poder volver a plantar. En este caso están viendo esta plantación, perdón, en esa FTP que todos la pueden sacar de la página del clúster, está esto explicado con más detalle, porque hay que dejar suficiente espaciamiento. Por ahí la foto no está, como la tuve que comprimir, no está perfectamente en tamaño. Hay que dejar lugar, hay que poder manejar esa hilera de plantas jóvenes y tiene que entrarle suficiente luz. Aquí ven en un año, en otro año, cómo van desarrollando las plantas puestas en hileras intermedias. Esta foto, bueno, estaba para el final, pero bueno, esto es un ejemplo que da Tom en un cambio que hicieron, pero este fue un cambio total, que a los 4 años de haberlas cambiado obtuvieron 284 kilos por hectárea, a los 5 años 500 kilos y a los 6 años estaban nuevamente en 1000 kilos. Y él remarcaba que si un árbol joven es reinjertado y una planta nueva, prácticamente a los 4 o 5 años van a estar produciendo. Un árbol viejo que fuera reinjertado tardaría mucho más tiempo, porque el árbol viejo le cuesta volver a tener esa copa más joven. Me faltaron algunas fotos, pero no importa. A ver, un segundito, por favor.
Sí, no sé si estarán después, pero bueno. El reemplazo por plantado a campo. Esto es más lento, pero sería sacar todo, poner semillas o plantines a campo y después reinjertarlos directamente en el campo. Es un sistema bastante más barato, pero es muy engorroso, porque injertar a campo hay que tener muy buenos injertadores y tener pocas fallas, y hay que hacer repasos y hay que perseverar hasta lograrlo. Creo que es un sistema que lo único que busca es más economía. Yo personalmente preferiría comprar plantas y ya ponerlas con una altura y tamaño conveniente, y que me va a costar más dinero, pero voy a estar más rápido. Y en el caso de plantas chicas, hay que tener cuidado con la protección de plagas. Otra vez empieza el tema liebres, hormigas, etcétera. Cuidado de los herbicidas. Y el último punto, hay que manejarlas otra vez como un ejemplar muy jovencito. Entonces, perdón, este es un ejemplo de una plantación a campo que fue injertada a campo, ahí se ve lo que está envuelto en papel, pero es volver a empezar desde cero, ¿no? Realmente hay que tener ganas, hay que estar muy seguro de cambiar para hacer esto. Buenas tardes. Yo más que una explicación vengo a contar un poco lo que es mi experiencia. Si alguien acá está esperando que dé la receta o la fórmula mágica para cambiar la variedad, les tengo que admitir que no la tengo, así que bajen un poco sus expectativas con respecto a eso. Dicho esto, comienzo con la presentación. Mi experiencia comenzó en el 2018, cuando en un campo familiar, en donde tenemos 15 hectáreas en el departamento de Trancas, ahí en Tucumán, decidimos cambiar la variedad de algunas filas que fueron plantadas en el 2012. La idea, yo quiero aclarar antes de que todo lo que estoy por contar ahora al principio es de una experiencia puntual que se dio en el 2018, y esta experiencia se extendió a lo largo de los años, porque del 2018 hasta la actualidad todos los años fuimos cambiando la variedad de distintas filas, siendo ahora que de las 15 hectáreas que tenemos en el campo, 4 hectáreas ya fueron cambiadas, es decir, un poco más de 500 plantas fuimos cambiando de variedad, así que imagínense lo heterogéneo que es ese campo en la actualidad y el manejo que eso lleva. Entonces, en el 2018, ¿cuál era la idea? En un principio poder comparar, como sabemos que íbamos a tener que cambiar un gran número de plantas, quisimos empezar a comparar los distintos tipos de injertos para ver con cuál teníamos mejor rendimiento. Entonces, en la primera oportunidad quisimos comparar lo que es el injerto en corona versus el injerto en parche, que es lo que se ve ahí en la imagen. Acá les dejo un poco todo lo que fue la metodología y métodos para poder realizar estos tipos de injertos. No me quiero detener en esto porque es algo que se puede encontrar fácilmente en bibliografía, pero sí destacar, bueno, que el injerto de corona tiene este procedimiento previo de que en invierno se debe recolectar el material para después poder ser utilizado en invierno, en primavera, en donde se toman varillas de 60 centímetros y se las debe guardar y conservar en heladera en bandejas húmedas, ya sea con arena o con acerrín. Entonces, ¿cómo comenzó lo que fue el injerto en corona? Esto también lo menciono porque me parece importante. Se cortaron los pies que se iban a injertar a 50 o 55 centímetros del suelo en los días 19 y 20 de octubre. Esa imagen es ilustrativa, porque como ven es pleno invierno y nosotros lo hicimos en octubre. Tengan en cuenta que allá en el norte estamos avanzados un par de semanas más adelantado que acá. Y lo menciono porque para mí es uno de los grandes errores que cometimos para hacer este tipo de injerto. Bueno, ahí está un poco la metodología, con qué herramientas se lo hizo, dónde se hicieron los injertos, que no me voy a detener, se los dejo en la presentación por si después lo quieren ver. Y bueno, después de las varillas se hizo un corte a bisel, se lo incrustó, con 2 clavitos se lo retuvo, luego se bañó todo el injerto y toda la zona injerta con cera, y por último se pintó con látex o membrana blanca para evitar el daño por sol. Entonces el resultado final que tuvimos es ese que se ve en la imagen. Falta ahí nada más lo que fue el pintado con látex. Y los números finales que tuvimos. En 60 árboles tuvimos 2 injertos, que sería el caso de la imagen. Con 2 injertos me refiero a estos 2. En 13 árboles pudimos meter 3 injertos y en una sola planta hicimos 4 injertos.
con el objetivo de ver si esto aumentaba el porcentaje de prendimiento. Y en cuanto a injerto de parche, bueno, los árboles aquí sí los cortamos en invierno, a diferencia del injerto en corona que los cortamos en octubre. Y bueno, ahí le dejo un poco de lo que fue la metodología para realizar el injerto. La fecha fue el 28 de diciembre. Y estos fueron los resultados que obtuvimos al final. Al final tuvimos 2 fechas de injerto, ¿por qué? Porque los primeros fueron el 28 de diciembre, en donde se injertaron 62 árboles, y el 25 de enero se injertaron 20 árboles, que en realidad eran los que se habían injertado con el tipo de injerto en corona, que fallaron, y bueno, aprovechamos y le pusimos el parche. Resultados, nada alentadores para la primera experiencia. En cuanto a injerto a corona, como ven ahí, no sé si lo estoy tapando, disculpen. Como ven ahí, solo un 4% de plantas tuvieron éxito, y con esto me refiero, como dice abajo, lo aclaro, en base a árboles. ¿Qué quiere decir? De los 74 árboles, 4% tuvieron éxito, y no me refiero a varillas puestas, ¿sí? Porque eso cambiaría mucho. ¿Se entiende eso? Y bueno, ahí está el resultado el 4 de abril, es decir, este era en su primer verde, de octubre a abril llegó a este desarrollo el injerto en corona. Y después, en cuanto al injerto en parche, ahí están las 2 fechas comparadas. Lo que representa en verde son los parches que brotaron en esa misma campaña, en azul son los parches que quedaron adheridos, que no brotaron, pero que sí brotaron en la siguiente campaña, es decir, quedaron como parches dormidos, y en rojo son los parches que se terminaron desprendiendo. Por lo que vemos acá que el 28 de diciembre tuvimos un mejor porcentaje de éxito, por así decirlo. Ahora, ¿cuál era la idea? Si hacemos un doble clic en lo que es el 28 de diciembre, ya no sé si me toma. No. Ahí está. Si hacemos doble clic en la fecha con mayor éxito, podemos ver de que tenemos 2 situaciones dentro de esta fecha. Por un lado, las plantas en donde se hizo un solo parche, que fueron 16, y después por otro lado tenemos 46 árboles en donde se hicieron 2 parches. Acá lo que queríamos comparar era si poner más de un parche aumentaba el porcentaje de éxito, y ahí pueden ver que considerablemente sí lo aumentó en esta situación puntual. Y ahora queríamos investigar un poco más profundo y meternos un poco más adentro, y la idea era, dentro de estos parches que tenían, dentro de estas plantas que se habían hecho 2 parches, queríamos comparar 2 situaciones. Por un lado, bueno, se ve que si me alejo voy de este lado. Por un lado, las plantas en donde se pusieron los parches en distintos brotes, ¿ves? Como en esta situación. Y por otro lado, en las plantas donde el parche se puso sobre el mismo brote, uno más arriba del otro. En donde, bueno, de mal en peor voy yo. Ahí estamos. Y donde vemos que el porcentaje de éxito es prácticamente lo mismo, por lo que no encontramos diferencias significativas en esto. Entonces, ¿cuáles son los problemas observados que vimos puntualmente, como les vengo diciendo, en esa experiencia en el 2018? Los problemas observados son, para el caso del injerto en corona, que al haber cortado el pie en plena actividad, en plena primavera, la planta exudaba mucha savia por el corte principal, y esto creemos que fue la principal causa del bajo porcentaje de prendimiento que tuvimos. Entonces, como recomendaciones, o yo que haría, no quiero que lo tomen como una verdad absoluta, sino como alguna recomendación que yo podría dar en base a mi experiencia, es, por un lado, que se puede hacer cortes en la base del tallo para que actúen como si tira savia, son como serrucho, un pequeño raspón en la base del tallo. Por otro lado, restringir el agua de riego, y por otro lado, que yo creo que sería el más efectivo, sería hacer el corte del árbol en invierno, como hicimos para el injerto en parche. Y en la parte de injerto en parche, vimos en ese momento, en el 2018, que había diferencias significativas en los prendimientos de las distintas variedades, siendo en nuestro caso, en la zona semiárida que tenemos Western y Wichita, Western mucho más arduo de que injerte, más difícil de que prenda el injerto. Entonces, como recomendación, yo creo que no hay una fecha exacta de injerto, sino que sí hay un periodo, y ese periodo depende en gran medida de la variedad que se quiera injertar.
Esto no es parte de lo mío. Ah, sí, está medio corrido. Bueno, entonces, ¿qué desventaja veíamos? ¿Qué desventaja veo yo de cada tipo de injerto? Injerto en corona es un procedimiento mucho más arduo y más engorroso. Tengan en cuenta que en invierno hay que estar recolectando el material, hay que llevarlo en frío, hay que ponerlo en frío en bandejas húmedas con acerrín o arena, se hace mucho más engorroso. Se necesita obviamente mucho mayor cantidad de material vegetal y todo esto hace que sea un procedimiento mucho más costoso. Y en cuanto a injerto en parche, lo que vimos es un menor desarrollo en el corto plazo, que para mí termina siendo insignificativo a lo largo de los años, y que el cierre de la cicatriz del tronco es más lento. Pero acá lo que quiero hacer una aclaración es que es más lento, pero comparado con un injerto en corona que prenda, pero el injerto en corona cuando no prende nos puede producir ese tipo de cicatriz que ven ahí. Eso era una púa que se había insertado y al no prender se desgarró el tejido y bueno, terminó produciendo ese tipo de daño. Y entonces, actualmente, parado hoy, después de estos casi 5 años de experiencia cambiando la variedad de distintas plantas, ¿qué puntos de mejora o recomendaciones yo me atrevo a darle a ustedes? Que, como repito, no quiero que se lo tomen como una verdad absoluta y escucho también otras recomendaciones u otras experiencias que tengan otros. Por un lado, que el manejo sepan que es muy intensivo y se necesita para esto obviamente personal capacitado. Yo hoy por hoy lo hago al injerto porque considero que los dos encargados de campo que tengo ya tienen la experiencia necesaria para poder hacer el tipo de injerto. También creo que la decisión tiene que ser rápida, pero con criterio, si uno está dudando si cambiar la variedad o no. ¿Por qué rápida? Porque si uno deja pasar mucho tiempo, el diámetro del tallo al que se va a injertar va aumentando y eso va a dificultar después el cierre total del injerto. Pero con criterio, como dije, se necesita personal capacitado, es un manejo muy intensivo y si uno no llega a dar la vuelta con la pulverizadora en tiempo y forma, difícilmente se ponga a hacer injertos y tenga éxito. Que la planta debe estar en condiciones óptimas para ser injertada, sobre todo en cuanto al riego, y que la altura del corte no debe ir mucho más abajo del 50 centímetros porque esto hace que la planta demore bastante en reaccionar. No volvería a intentar el injerto en corona, por lo que ya dije, un procedimiento mucho más arduo, más engorroso, más costoso, y en mi caso no tuve éxito y por todo lo que significó no me animé a volver a probarlo. Bueno, como dije, la fecha de injerto en parche depende, para mi criterio, de la variedad de la fenología. Realizar más de un parche por planta, porque vimos que aumenta considerablemente el porcentaje de éxito. Mantener bien sellado el corte del pie para evitar la entrada de agua y aire, porque eso va a ayudar a que cicatrice mucho más rápido el corte principal. Creo que el objetivo principal del injerto, una vez que está logrado, es lograr que cierre el corte del pie que se realizó. Y bueno, injertar sobre el brote que salga lo más cerca de la superficie, si no vamos a tener que rebajar el tocón en invierno. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense esta imagen que tomé hace poco. Nosotros cortamos el pie y tenemos dos situaciones. Este brote que sale más cerca de la superficie y este brote que sale más abajo. Esta es la misma imagen, pero desde arriba. Fíjense que acá le encargo de injerto sobre este brote. ¿Y qué pasa? Si este brote prende, ¿qué vamos a tener que hacer en este invierno? Bajar la planta de esta altura. ¿Sí? En cambio, si nosotros injertamos, miren ahí cómo lastima la planta viendo si se puede injertar todavía. Si nosotros injertamos acá el parche, ya no tenemos que hacer ese rebaje e incluso vean cómo ya el callo, el cambium de la planta, de ese sector de la planta comenzó a avanzar hacia el tronco y empieza a crecer la herida. O sea, acá ya estamos ahorrando varios años para el cierre de la planta. Siguiendo con las recomendaciones, dejar 2 o 3 chupones que ayuden a cerrar el corte del pie, e ir controlando la altura para evitar la competencia del brote injertado, eso ya lo vamos a ver en la próxima imagen. Tutorar, ya que los crecimientos suelen ser muy vigorosos y aparte del tutorado hay que ir acompañando con poda en verde para ir frenando la altura de las plantas y que no se nos escapen.
es importante esto y sobre todo en zonas ventosas porque por ahí uno logra un muy buen éxito de prendimiento de injertos, pero viene una tormenta y nos quiebra todos los injertos. Créanme que eso es feo de ver, por eso recomiendo el tutorado y también el acompañado con la poda en verde. Y bueno, aplicaciones de zinc semanales para que puedan lograr un buen desarrollo los brotes. Entonces yo acá le quiero mostrar algunas fotos de lo que son buenas experiencias y al final les dejo algunas fotos de las malas experiencias. Como buenas experiencias tenemos esta planta en su segundo verde. Yo siempre acá, para que tengan en cuenta, voy a poner a la izquierda la planta y hacia la derecha una foto del corte, del corte del pie, son las mismas plantas. Y acá les pongo esta flecha para que tengan en cuenta y vean. Acá había una rama prestada, no sé si se ve el corte. Había una rama que cuando se la cortó, o sea, cuando vimos que prendieron estos injertos, se lo cortó y se pintó con látex. Y fíjense cómo venía creciendo el callo de la planta en este sector, y una vez que se cortó y se pintó, dejó de crecer. Por eso yo siempre recomiendo que se dejen 1 o 2 brotes que acompañen al injerto para que ayuden al crecimiento de ese callo. Y fíjense acá que después de haber pintado, sigue creciendo, ven cómo se corrió la pintura, y esto es gracias a estos 2 brotes que están, que uno es la variedad y otro es un brote prestado, por así decirlo, que después hay que eliminarlo. Esto me parece fundamental para tener buen éxito. Ahí tenemos un injerto en su tercer verde, fíjense cómo está casi prácticamente cerrado. Y acá no sé si ven, bueno, se ven crecimientos nuevos y en este sector no tenemos crecimientos nuevos porque la planta ya estaba cargadísima de fruta. Y bueno, ahí atrás la camioneta para que tengan una idea del tamaño de la planta. Ahí está. Otra planta en el cuarto verde. Bueno, ahí no puse la camioneta a modo de ejemplo. Y fíjense acá cómo yo dejé esta rama prestada para que ayude al cierre. Esta planta ya está lograda, lo único que falta es improlijar un poco el corte. Otra planta en su cuarto verde. Esto había sido un injerto en corona, en donde acá tenía una corona que brotó, y acá tenemos otra corona, que es lo que yo le mostraba. Cuando no prende y produce ese daño, es difícil el cierre. Pero bueno, vean la planta que logramos en 4 años, cargadísima de fruta. Variedad Wichita en este caso. Y así como están las buenas experiencias, están las malas experiencias. ¿Qué es esto? ¿Sí? Fíjense que primero el corte fue muy bajo, nunca logramos que se produzca el callo, fíjense que no hay crecimiento, el tutorado no era el mejor y bueno, obviamente con ese tamaño de injerto no hay tormenta o viento que lo aguante, por lo que terminó cayendo. Entonces podemos decir que quien hizo este injerto está reprobado. Muchas gracias y bueno, si alguien sigue al pie de la letra toda esta recomendación y no tiene éxito, no me hago cargo.